Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Pues vamos a ir a las palabras de vida eterna y vamos a tratar de recibir esto. Pero antes de continuar con lo que… No sé si se acuerdan que estábamos en algún tiempo viendo Génesis y que yo soy el papá de Samuel y me llamo Juan Manuel. Bueno, ya tiene un siglo que no los veo. El año que viene vamos a restablecer las idas allá al terreno, porque nomás dejamos de ir y como que todo se esfumó, algo pasó. Por lo menos el sábado de enseñanza. Acuérdense que va a ser el tercer sábado. ¿Sí es el tercero? ¿Cómo está, Roberto? Y yo creo que lo vamos a restablecer a partir de enero, yo creo. De enero. Entonces de una vez se los anuncio, el tercer sábado de enero nos vamos a seguir viendo el terreno, voy a seguir llevando el pan, la hermana va a seguir preparando el cafecito y nos vamos a ver allá. Porque es curioso, fíjense que dije, no, pues ya no va a ser allá, ahora vamos a ser acá y no vino ni la mitad de los que iban allá. Entonces yo no entendí ese fenómeno, ¿no? Allá llegaban 35 y aquí llegaron 14. Y digo, no, pues mejor vamos para allá, ¿no? No, pero yo creo que es un tiempo que podemos apartar, ¿no? Para Dios, aunque es el mismo lugar y todo una vez al mes, pero bueno, podemos variarle. Hoy vamos a continuar con el libro de Génesis. Yo tengo mucho interés en terminar ese libro, porque tiene muchos tesoros el libro de Génesis y mucha riqueza, más de la que nos imaginamos. Voy a ver si también me pongo de acuerdo con quien me tenga que poner de acuerdo para ver si tenemos una semana completa aquí para ver Génesis, lunes, martes, miércoles, jueves, venir diario y poder estar en este seminario de Génesis y adelantarle más. Eso ya lo vamos a ver, los vamos a acomodar y ya se los anunciaríamos. Antes de continuar con todo lo que estamos viendo en la vida de Abraham, después de que Dios le da la promesa y le dice, yo te daré esta tierra y nadie te hará frente, soy tu escudo, y le empieza a dar unas promesas ahí tremendas. En el capítulo 15, que es donde nos quedamos, vamos a terminar de ver lo que es la gracia, pasando del versículo 9 en adelante. Antes de entrar en todo eso, yo quisiera que fuéramos al libro de los Hechos, en donde el apóstol Pablo hace un viaje a Chipre, predica ahí en ese lugar. Después Juan se va para otro lado y Pablo y Bernabé se van hasta Antioquía, y ahí el apóstol Pablo comienza a hablarles a los judíos en una sinagoga y les da toda la historia, o sea, les resume pues la historia de Jesucristo, de cómo llegó, cómo él era el que había sido señalado por Dios y Dios le engrandeció, y cómo viene del linaje de David. Y dice el versículo 26 del capítulo 13 de Hechos. Vayan a sus Biblias, ¿cuántos tienen Biblia? Ok. Nada más que ahí no sé si están mandando mensajes, están chateando. Bueno, hay que sirva de testigo Hechos 13, chécale que esté. Hechos 13 versículo 26, ¿ok? Entonces Pablo está ahí dando testimonio desde todos los padres del antiguo, desde los tiempos antiguos hasta llegar a Juan. Y dice más, cuando Juan, desde el 25, cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? Y dijo, yo no soy él. ¿Quién él? Pues Jesús, el que había sido prometido por Dios. Me hace aquí viene tras de mí uno que no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y el 26 dice así, 26 y 27. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Fíjense cómo se dirige Pablo a ellos, porque ellos eran varones del linaje de Abraham. Dice, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación.
Y luego fíjate lo que dice acá. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, fíjate, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Entonces, yo les quiero decir que podemos estar hablando la palabra, podemos tener las escrituras, pero desconocer muchas cosas de Cristo. Los fariseos no crean que eran unos tontitos de primera marca. Los fariseos era gente muy estudiosa, pero tenían a los profetas. Sin embargo, dice que no conocieron a Jesús, y era lo que Jesucristo les dijo, ¿no? Dice, mi palabra da testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Entonces, una cosa es la palabra que da testimonio, y otra cosa es ir a Jesús y poderle conocer para que la palabra pueda hacer su obra dentro de la vida de nosotros y poder ser la expresión de Dios, como lo hemos visto ya en otras ocasiones. Entonces, vamos a poner atención, vamos a orar, hacer una pequeña oración. Vamos allá a Génesis 3:15, por favor. ¿Qué dije? Pues les hice una broma, es Génesis 15. No, me equivoqué, no es broma, me equivoqué. Génesis 15. Es que desde acá a veces uno dice Pablo y se refiere a Pedro, otra vez dice Pedro y se refiere a Pablo. Y una vez digo Génesis 3:15 y me refiero a Génesis 15, sin el 3. Ok. Versículo 9. Voy a leer yo uno y ustedes van a leer otro. ¿Sí? A ver, le voy a pedir al joven Vargas que ponga atención y a su respectiva prometida. Entonces pongan atención, no se me distraigan. Capítulo 15, versículo 9 en adelante, hasta terminar. Voy a leer yo, insisto, el primero y ustedes el segundo, y al final leemos todos pues el versículo 21, aunque habla de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos, de los jebuseos y de todos los feos, habla ahí. Lo leemos al final todos juntos. Comienzo. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Subrayen ahí si pueden subrayarlo eso. Ok. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. La tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, perdón, los eteos, los ferceseos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, ahora les voy a pedir que ustedes lean juntitos, corridito, a ver si lo podemos leer parejo. Fíjense que yo sé que a muchos el Espíritu Santo les dice algunas cosas, pero a otros nos dice otras. Pero yo entendí que la lectura, cuando nos reunimos como iglesia, la lectura de la Biblia es bien importante. Y leerla así como juntos es como un poder bien fuerte. Porque es una de las maneras como anunciamos a las potestades las cosas de Dios. Entonces vamos a tratar de leer parejitos, ustedes del 13 hasta el 21, ustedes solitos. ¿No se caen? No, ¿verdad? Entonces los dejo solitos, listos. 1, 2, 3.
Ok, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por este tiempo. Te pedimos, Padre, que tu palabra nos alumbre, nos vivifique y que podamos ser llenos, Señor, de tu Espíritu a través de ella, para poder tener comprensión y ser entendidos. No basta conocer los tiempos, necesitamos conocer los detalles de los tiempos. Necesitamos saber, Señor, todo aquello en que debemos andar en el momento en el que estamos viviendo o los tiempos en los que estamos viviendo. Toma este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿No podrían poner un ventilador? ¿No tienen calor? ¿De veras? Sí, yo me venía helando, pero entré aquí y me estoy cociendo. Ajá. Y si lo pones indirecto, mejor, nada más que de así de rebote con la pared. Así, así. Ajá. A ver, yo te digo. A ver, mejor ponlo directo. Como que no siento la unción, a ver. Ahí está, ya está llegando, ahí está. Oh, gloria a Dios. Parece que me había metido en una olla para cocerme. Bien, estamos hablando de la vida de Abraham y estamos considerando en la vida de Abraham un encuentro que tuvo con Dios. Ya hablamos de que Abraham dudó un poquito, de que Abraham creía que lo iba a heredar su criado, pero Dios le dijo que no. Dios le dijo que no era su criado el que lo iba a heredar, sino que Dios le iba a dar un hijo y le iba a dar una descendencia grande. Y entonces en ese momento el Señor le dice: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola. Es así, no le dijo la edad, solamente que le traje la tórtola. ¿Cómo iba a saber la edad de la tórtola? Y también un palomino, dice aquí la escritura. Yo creo que sí lo vamos a tener que voltear un poquito. Acabo de cumplir 63 años, entonces ya estoy más latoso, fíjate. Como que voltearle tantito el aire, ¿no? Y quiero una mamila, por favor. Sí, ya. Creo que ahí está bien, ahí está bien. Está perfecto, Ángel, ahí. Ya no voltea las hojas. Muchas gracias, disculpen. Entonces, estamos hablando de cómo Abraham fue llamado y vimos la vez pasada, que no se van a acordar, pero vimos cómo es que las personas llamadas se identifican con Cristo porque somos llamados por Él. Entonces, tenemos que identificarnos con Cristo en ese llamamiento. Pero vamos a hablar hoy de los padecimientos de la simiente prometida, porque Dios le promete una simiente a Abraham y luego Dios le dice cómo la simiente va a sufrir por muchos años y viene un sufrimiento. Y entonces Abraham tiene una visión, está en un lugar oscuro, le da mucho miedo y Dios le empieza a revelar algunas cosas ahí con respecto a la simiente. Y del versículo 12... del 12 al 16, encontramos ahí que el Señor describe los padecimientos de la simiente prometida. Ahora, déjame preguntarte algo. Fíjate, Dios le está hablando de Isaac y le está hablando de un pueblo muy grande. Entonces yo te pregunto, ¿quién era la simiente prometida? Isaac. No. Obviamente era una tipología de Cristo, pero la simiente de Abraham era la promesa de Dios, iba a ser perseguida, y ahorita vamos a ver que todo esto es una tipología de lo que le ocurrió al Señor Jesucristo. Entonces, en estos versículos del 12 al 16 están representados, o sea, estos padecimientos de la simiente prometida están, porque son varios padecimientos, o sea, no es un padecimiento, sino son padecimientos de la simiente, están representados por la oscuridad en la que se encontró de repente
Abraham. Y estos son representados por esta gran oscuridad. Dice la Biblia que cayó sobre Abraham. Mientras él estaba haciendo algo que Dios le había mandado hacer, el sol se ponía, y dice que tuvo un sueño profundo a Abraham y le sobrevino temor por la gran oscuridad. Le dio miedo, era una oscuridad muy densa, y en el día se había encargado de estar espantando las aves de rapiña que se querían comer los animales que había dividido ahí. Y en la noche vino una oscuridad tremenda, cayó en un sueño profundo, le sobrevino un temor. Y entonces en esa oscuridad, Dios le profetiza acerca de la simiente de Abraham. Le da una profecía a Abraham acerca de su simiente y le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Entonces, el hecho de que tú mores en tierra ajena ya no es tan fácil. O sea, estás en un lugar ajeno, no en tu lugar. Y cuando alguien está en un lugar ajeno, está incómodo, ¿o no? Bueno, y no es tan ligera la cosa. Bueno, entonces ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. Entonces morará en tierra ajena, pero además será esclava y será oprimida. Fíjense nada más cuánto tiempo: 400 años. Y en la cuarta generación, versículo 13 y 16, dice: volverán acá. Fíjate, Dios parecía decirle a Abraham: Abraham, no debes dudar de que yo te voy a dar la tierra y de que tu simiente, tal como te lo estoy diciendo, la va a heredar. Porque era lo que Dios le está diciendo. Pero tus descendientes padecerán durante 400 años. Entonces, esta profecía del Señor Jesucristo es muy significativa. Fíjate, en la vida de iglesia hoy, en cierto momento, el sol se va a poner. Porque no todo es como que así padre, de repente el sol se pone y hay oscuridad. Es decir, en la iglesia, la vida de iglesia nunca ha sido nada fácil, en ningún lugar. Y hay tiempos en donde está el sol, donde es de mañana, pero hay tiempos que de repente se hace de noche y uno dice: ¿qué está pasando? Hay confusión aquí, confusión allá, y entonces esto es muy significativo por lo que Dios le está diciendo y lo que tiene que ver con la iglesia también, porque vendrá la noche oscura y la mayoría de la gente dormirá. Es decir, dejará de ejercer su función y dejarán de ser útiles. La última generación en esta tierra va a ser muy poca en comparación con todos los que ya en el tiempo de la última generación ya durmieron. Fíjate, podemos decir que a lo mejor estamos en la última generación. Los años han avanzado mucho y yo veo que todavía siguen llegando generaciones y que tal vez duren algún tiempecito más, una o dos generaciones más todavía, no lo sé, nadie lo sabe, pero de repente pienso que puede ser así. O puede ser que nos toque ver algo, no sabemos. Pero los que quedemos en ese tiempo vamos a ser la minoría de los cristianos, porque ya todos los demás se habrán ido con el Señor. Generaciones pasadas se habrán ido. Y han sido muchas generaciones, desde los antiguos hasta a partir de Cristo para acá también. Entonces, quienes van a quedar realmente van a ser muy pocos y la mayoría de la gente dormirá, es decir, dejará de ejercer su función y de ser útil. Entonces, ese tiempo es un tiempo de aflicción. Y aquí en Abraham vemos tres cosas. Fíjate, en primera, el sol se pone, es decir, de repente se hace de noche. Ya no es de día, el sol se puso. Entonces un profundo sueño cae sobre él y tercero, le sobreviene temor por la gran oscuridad. Y en ese entonces el pueblo de Dios, llamado de Dios, se encuentra en sufrimientos. Se pone el sol, viene una oscuridad, las cosas no parecen igual, viene un gran temor y en ese tiempo encontramos al pueblo de Dios en sufrimientos. Y Dios le dijo a Abraham que su simiente padecería así durante 400 años. Ahora, estos 400 años iba a ser una noche muy larga para el pueblo de Dios. Muy larga. La vida es difícil de por sí, ¿o no? O quien dice: para mí la vida es fácil. Los jóvenes que a lo mejor
no sé cuáles jóvenes, pero a lo mejor a algunos se les ha hecho fácil la cosa, pero no es tan fácil, ¿no? Realmente no es fácil. Pero aquí el Señor habla de una noche larga en la simiente de Abraham, solamente de 400 años. Entonces, iba a ser una era oscura en la cual todos los hijos de Israel dormían, porque por 400 años, quién sabe quién era ese pueblo, se perdió ahí entre los egipcios. En esa parte de la historia, el pueblo de Israel estaba dormido. Y en esa parte de la historia, el pueblo de Israel no hizo absolutamente nada. Es decir, no ejercían su función y estarían padeciendo todo el tiempo hasta que vino la promesa de Dios en el tiempo que Dios lo había dicho, y entonces levanta un Moisés. Dios levanta un Moisés. Pero por 400 años fue una noche larga, una era oscura, todos los hijos de Israel dormían, no iban a ejercer su función y padecerían. Entonces, esto fue representado por el sueño pesado que cayó en la vida de Abraham, la oscuridad que vino y el temor que tuvo. Entonces, el sueño de Abraham indicaba que estos 400 años que estaban profetizados era una noche larga por la cual pasarían los hijos de Israel. Yo no sé si tú al leer el libro de Génesis y luego pasar al libro de Éxodo, te habías preguntado ¿por qué tanto tiempo? ¿No? O alguna vez te preguntaste ¿qué pasó en esos 400 años? Israel estaba dormido en una oscuridad, no ejerciendo su función de pueblo de Dios por 400 años. Segunda cosa que vemos acá. Escuche esto. Desde la persecución de Isaac por parte de Ismael hasta el éxodo de Egipto, el pueblo de Dios sigue siendo perseguido. La historia nos enseña que la simiente de Abraham verdaderamente fue afligida, verdaderamente fue perseguida durante un lapso de 400 años, los cuales empezaron cuando Isaac fue perseguido por Ismael en el capítulo 21, versículo 9 de Génesis. Vamos ahí, por favor, Génesis 21. El verso 9. Lo voy a leer yo y luego lo lees tú. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ahora ustedes. Ok, vamos a otro testigo de la palabra, porque por boca de dos testigos es como se da testimonio. Así es que vamos a Gálatas, por favor, capítulo 4. Versículo 29. ¿Traes tu Biblia, Javier? Okay. Traen una para los dos. Ok, Gálatas 4, 29. ¿Listos? Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, ahí nos damos cuenta que en Génesis 21:9 comienza la persecución de la simiente de Abraham. Y Dios le había dicho, después de esto vendrá un tiempo en el que el pueblo va a estar por 400 años en un país extranjero y van a ser oprimidos y van a ser esclavizados. Pero la persecución comienza con cuando Ismael se burlaba de Abraham. Acuérdate que Ismael era mayor, tenía 13 o 14 años de Isaac, cuando Isaac nació, y entonces era un hermano mayor y se burlaba hasta que fue corrido de ahí. Entonces, escucha esto, aproximadamente entre 1891 y 1491 antes de Cristo, año en que salieron de Egipto, según Éxodo 3, 7 y 8 y Hechos 7, 6, Ismael dice que se burlaba de Isaac, y entonces ese fue el comienzo de los padecimientos de la simiente de Abraham que Dios le había profetizado.
Ahí comenzó el sufrimiento, los padecimientos, y todo esto iba a durar 400 años. Ahora, ¿qué significa el número 400? El número 400 se compone de 10 veces el número 40. Y el número 40 en la Biblia representa aflicción. 40 años anduvieron en el desierto. Moisés estuvo 40 días ahí delante de Dios y el pueblo estuvo más afligido que nada. El Señor Jesucristo, y en ayuno, y el Señor Jesucristo ayunó también 40 días y 40 noches. Entonces nos damos cuenta que este número en la Biblia es el número de las pruebas y las aflicciones, o las pruebas y los sufrimientos. Entonces 400 indica 10 veces más prueba. Es decir, la prueba que vino sobre el pueblo de Israel no fue algo liviano, fue algo muy difícil, algo muy duro. Fueron muchas generaciones en donde la simiente de Abraham, prometida por Dios, fue perseguida por la carne o por el enemigo o por algo ajeno a Dios. Y antes de ser probados en el desierto durante 40 años, los hijos de Israel, mis hermanos, ya habían sido probados 10 veces 40 años. Entonces, desde que Ismael persiguió a Isaac, la simiente que había sido prometida, hasta que salieron de Egipto, pasaron 400 años. Ahora, ¿por qué habla Éxodo en el capítulo 12? Vamos a Éxodo 12, 40 y 41. Va a ser interesante que lo leamos para entender esto y conectarnos un poquito con todo lo que estamos viendo. Es importante que lo entendamos. Éxodo es la Pascua y es la salida del pueblo de Israel. Versículos 40 y 41. Dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. No, Dios le había dicho 400, pero habitaron 430 años. Y pasando los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entonces, ¿por qué habla Éxodo de 430 años? Vamos a Gálatas 3:17, por favor, otra vez. Ahora ustedes lo van a leer. Gálatas 3:17. Bueno, la pregunta era, ¿por qué habla Éxodo de 430 años? Bueno, cuando Dios ha dicho 400. Estos 430 años empezaron en Génesis 12, del 1 al 6, desde el año 1921 antes de Cristo, es decir, desde que Abraham fue llamado en Génesis 12, hasta la persecución de Isaac por parte de Ismael. Entonces, pasaron exactamente 30 años, periodo en el cual los llamados de Dios vivieron en tierra extraña. Ahora, mientras Abraham estaba en Canaán, Canaán era una tierra extraña para Abraham. O sea, Canaán no era una tierra donde Abraham se sentía cómodo, porque ahí habitaban los cananitas, es decir, había un montón de gente ahí extrañísima y era una tierra extraña para él, y entonces siguió siéndolo también para los llamados de Dios hasta el día en que entraron en ella como la buena tierra, hasta que Dios se las dio por herencia, cumpliendo aquello que dijo: y sacaré de ahí al amorreo, al jebuseo, al gergeseo, a todos esos los iba a sacar. Entonces, hasta ese día ellos pudieron entrar a una tierra que sería de ellos. Antes no, antes era una tierra extraña, era una tierra que no se sentían ellos como en casa. Ahora, aquí hay algo importante. La persecución de la simiente, mis hermanos, empezó 30 años después de que Abraham fue llamado, en el capítulo 12 de Génesis, por 400 años. O sea, todo ese tiempo empezó un tiempo difícil para el pueblo de Dios, que era la simiente de Abraham. Ahora, no solamente o no simplemente es un tema doctrinal, obviamente,
porque el principio es el mismo en la vida de iglesia hoy. Aquí es donde vemos la situación práctica y lo que ocurre, porque toda la historia de la simiente de Abraham y de todo Israel es nuestra historia. La historia de Abraham es tu historia y mi historia, y la historia de Israel es la historia de la iglesia, y nosotros estamos en una iglesia. ¿En cuál iglesia? En una iglesia local, que es el cuerpo de Cristo. Así es que esto tiene que ver también como un principio de vida hasta hoy. Fíjate, mientras disfrutamos nosotros a Cristo como la simiente en nuestro interior, porque ahora Cristo vive dentro de ti y adentro de mí, entonces mientras disfrutamos a Cristo como la simiente de Dios en nuestro interior y la tierra a nuestro alrededor, puede sobrevenirnos una noche oscura y pueden llegarnos pruebas. De hecho, nos llegan algunas pruebas. Porque a veces, aunque somos cristianos, estamos afligidos, ¿o no? ¿Habrá alguien aquí que no está afligido, que nunca se haya afligido? Que no, yo estoy bien. No te creería. Tendría que orar por ti para que no mintieras. Entonces, como hijos de Dios, de repente somos afligidos. Y si tú te retrasas en las cosas de Dios, más afligido serás. Es decir, te va a ir de la cachetada. Dice el apóstol Pedro, si siendo buenos sois abofeteados, ¿no? ¿Cuánto más cuando estás desviado? Entonces, la situación no era fácil, era difícil, y no será fácil, será difícil, porque vendrán algunas pruebas. Ahora, ¿cuál es el propósito de eso? Porque uno dice, Señor, ¿para qué tu pueblo tiene que ser afligido? ¿Por qué tiene que ser así? Porque nosotros, en primer lugar, tenemos que crecer y madurar en nuestra vida cristiana, y no hay manera de crecer sino por medio de las pruebas, ¿no? Eso por un lado. Sin embargo, también debemos ver que en medio de la noche oscura, de los llamados que no están activos y de las aflicciones, Dios va a venir como un horno humeando para refinarnos, y como una antorcha que brilla, así como vino cuando Abraham partió los animales en dos, vino como de esta manera para iluminarnos, a fin de que podamos cumplir su propósito por la simiente y por la tierra. Entonces, la tierra son las riquezas, es Cristo como las riquezas que nos han sido dadas, y la simiente es Cristo habiendo nacido en nosotros. Entonces, en los tiempos de prueba, en los tiempos de aflicción, Dios viene como una antorcha, Dios viene como una lumbrera fuerte para fortalecernos en el tiempo difícil. Pero todo esto también es como una señal para cumplir el pacto de Dios. Fíjate, porque Dios pactó con Abraham. Entonces, al hacer el pacto con Abraham, de una manera soberana, Dios preparó un entorno de oscuridad en el cual le dijo a Abraham que sus descendientes padecerían por 400 años. Tú dirás, ¿por qué me va así? Algunos dicen, ¿por qué me casé con este? Y otros dirán, ¿por qué me casé con esta? Y otros dirán, pues ya estamos casados, pero ¿por qué nos va así? ¿Por qué me salieron estos hijos? ¿O por qué me salieron estas hijas? ¿O por qué no puedo tener hijos? No sé, pero algunos tienen estos problemas. Otros dirán, ¿por qué no me he casado? No, pero déjame decirte, Dios preparó un entorno en su soberanía para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? ¿Okay? Entonces, ese entorno, tú podrías decir, es que Satanás, claro, Satanás está ahí. Acuérdate que cuando Abraham estaba en esta situación, él espantaba a las aves del cielo que representan al enemigo, que venían a querer quitar aquello que Dios le había dicho a Abraham que hiciera, ¿no? Entonces, Satanás va a venir con ciertas cosas, pero es interesante que entendamos cómo es que Dios aquí prepara un entorno, porque fíjate, Dios le dice a Abraham, por 400 años tu simiente va a sufrir. Dios ya lo sabía, Él lo había preparado, y también dijo, y yo arreglaré cuentas con la nación que les va a hacer sufrir, aunque yo también levanté esa nación para hacerlo sufrir. Entonces, esta profecía que se cumplió con exactitud fue una señal del cumplimiento
del pacto que Dios hizo aquí. Fíjate, los padecimientos de la simiente prometida fueron una señal que Dios cumpliría su pacto. Es decir, qué chistoso que cuando tenemos sufrimientos y tiempos difíciles es una señal de que Dios está tratando algo con nosotros y está llevándonos hacia la perfección. Eso está raro. Pero tú vas al libro de Santiago y dice que te debes gozar cuando vengan sobre ti pruebas. Y luego te dice, bienaventurado el varón. ¿Te acuerdas cómo dice esa parte en Santiago? ¿Cómo dice? Bienaventurado el varón que ¿qué? Que soporta ¿qué? ¿Por qué qué? Porque cuando haya salido de esto recibirá la corona de vida. Entonces tú dices, quiere decir que el Señor preparó un entorno. No es que Dios te tiente, sino te va a decir, mira, vas a pasar por este tiempo, aquí los demonios te van a tratar de atacar, aquí te va a traicionar fulano, acá te van a transar, un día de esos te van a dar una saltadita por ahí, algo te va a pasar. Pero tú tienes en ese tiempo tan extraño que darte cuenta que Dios lo hizo ese entorno para ti, para que crecieras en la fe. Y algunos a veces podemos decir, híjole Señor, se te pasó un poco la mano conmigo, porque hay cristianos que no la ven llegar, otros no tienen tantos problemas, pero pareciera que todo es difícil de repente, ¿sí o no? Como que no creen eso, ¿verdad? Pero nada más chequen sus vidas y ya. Entonces fue una señal del cumplimiento del pacto que Dios hizo aquí. Ahora, los padecimientos de la simiente prometida fueron, insisto, una señal según la cual Dios cumpliría su pacto. Al sufrir padecimientos, como Dios profetizó, entonces el pueblo debía tener por cierto que Dios cumpliría su pacto. Y sucede lo mismo con nosotros hoy en día. Los sufrimientos de la iglesia en tiempos oscuros muestran claramente que Dios cumplirá su pacto por el bien de la vida de iglesia con Cristo como su simiente y como la tierra. Entonces, en la iglesia no todo es tan dulce como quisiéramos, ¿no? Que dices, qué padre, porque muchos se rajan, ¿no? Muchos, si fulano no los saluda, ya no están. Si el hijo los viene a visitar, ya no se paran. Si los abuelos llegan, ya no van. O sea, pasan muchas cosas en la iglesia. Y es difícil la vida de iglesia. Otros tienen novia, se descomponen, tienen un novio, se descomponen. Otros se componen. Está bien raro todo el asunto. Pero la cuestión es que los sufrimientos de la iglesia en tiempos oscuros nos muestran de una manera clara que Dios cumplirá su pacto por el bien de la vida de la iglesia, con Cristo como simiente y como la tierra. Ahora, en el versículo 18, vamos ahí a Génesis 15, 18. El Señor dice aquí que hizo un pacto con Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Fíjate, la simiente de Abraham recibió una tierra extensa, recibió mucha tierra, es mucha tierra lo que recibió. Y desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Hoy en día la nación de Israel solamente tiene un pequeño pedazo en tierra y según los estudiosos, ni siquiera son judíos los que están ahí al mando. Son otra raza extraña que está ahí. Tú dirás, eso es blasfemia. No, blasfemia es la que tú crees, pero esa es una verdad. Hay una raza de házaros que les llaman, que son mongoles con otra cosa ahí, que son los que están dictando todo de hecho están dictando todo hacia dónde debe caminar el mundo. Los que están en Israel, en el gobierno de Israel, y son los sionistas. No son semitas, ni siquiera son semitas, aunque practican el culto judío. Pero bueno, Dios prometió que Israel volvería a ser nación, ¿sí o no? De alguna manera lo prometió, y también dijo que su pueblo regresaría ahí. Aunque no han regresado todos, pero habrá uno que otro judío, o habrá algunos judíos y otros que se creen judíos pero no lo son. Este fue uno de los mensajes que Dios le dio a una de las iglesias que fue a Filadelfia, y dijo: has probado a los que se dicen judíos y no lo son. No son judíos.
Hoy todo el mundo quiere ser judío, ¿te has dado cuenta? Se está hablando mucho de volverse al judaísmo otra vez, y muchos quieren ser judíos, aunque son de Oaxaca o de por allá, creen que son judíos. Pero según los estudios, tú no puedes, si tú pones un judío y un árabe, es difícil que los identifiques, que sepas quién es judío y quién es árabe. En cambio, los que se dicen judíos y no lo son güeros de ojos azules. Los judíos no eran güeros de ojos azules, eran como los árabes son. Un día ve un árabe y checa un judío verdadero, un semita, o de la tribu de Shem o de Sem, y ellos son muy diferentes a muchos de los que están ahorita con ojo azul y güeros. Esos no son. Los otros son de barba cerrada, blancos, ¿no? Tienen otra fisionomía. Bueno, lo que te trato de decir es que Dios le dio al pueblo de Israel una extensión muy grande, aunque ahorita Israel solamente tiene un pequeño trozo de tierra, pero la tierra prometida es mucho más extensa. Entonces, en tipología, porque acuérdate que todo lo que está en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Pentateuco, son sombras, tipos de lo que había de venir, y la realidad es Cristo, la realidad es la iglesia y la realidad es lo que estamos viendo ahorita. Pero en tipología, esto significa que después de todas las aflicciones experimentadas, la vida de iglesia se incrementará y se extenderá. Yo sé que ustedes han estudiado el libro de Apocalipsis, ya estudiaron las iglesias, ¿no? Las 7 iglesias. Bueno, ahí hay muchos detalles bien importantes en el mensaje de las 7 iglesias. Entonces, si tú te das cuenta, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que fue la primera, en el capítulo 2 de Apocalipsis, la iglesia de Éxodo, le pasó exactamente lo que Pablo les profetizó en el capítulo 17, 18, 19 y 20 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo les da una profecía y les dice: temo que después de mi partida. Entonces se empezaron a meter doctrinas, se empezaron a meter lobos disfrazados de ovejas, y entonces la iglesia de Éfeso se empezó a desviar de la fe y dejó el primer amor, aunque las obras de ellos eran muchas. De hecho, Éfeso era la iglesia aprobada, la iglesia con más fuerza en aquellos tiempos de Asia, y una de las iglesias más grandes, seguramente que sí. Pero el Señor le dijo: has dejado tu primer amor. Entonces la iglesia fue decayendo, y de repente Dios la levanta con una iglesia a la que no le reprime nada, y luego vuelve a decaer, y luego Dios la levanta otra vez con la iglesia de Filadelfia. Y entonces la situación en la iglesia de Filadelfia es la situación ideal para la iglesia, porque es ahí donde Dios dice que que Jesucristo se presenta como el que tiene las llaves de David, y abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Qué aprendieron de las llaves de David? ¿Qué aprendieron? ¿Por qué estudiaron? Bueno, déjenme hablar por teléfono con los de aquí. Ya sabe más de la cuenta. Sí, pero ¿qué significa? Eso lo explica Isaías 22. Entonces en Isaías 22 se habla como el sacerdote tenía la llave de David, donde resguardaba los tesoros de la casa de Dios, y él abría y nadie cerraba, y cerraba y nadie abría, porque él era el único que podía administrar los tesoros. Entonces ahí se nos da el ejemplo de un sacerdote infiel, que Dios le profetiza su muerte y le profetiza su despojo de todo, y pone a otro sacerdote que iba a ser fiel, hablando acerca de Cristo como el que le iban a ser dadas las llaves de los tesoros de Dios. Entonces Jesucristo es el que tiene las llaves de los tesoros de Dios. Pero escucha esto: cuando el Señor Jesucristo se revela así a la iglesia de Filadelfia, entonces la iglesia en el estado en el que está tiene una puerta abierta que abrió Jesucristo, que nadie cierra, porque Él abrió, porque Él dijo: y yo abriré una puerta delante de ti. Pero luego en la Odisea la iglesia cae otra vez, y entonces nos encontramos en la era moderna,
de la iglesia? Una iglesia que se cree que tiene todos los rollos, que es muy victoriosa, que es acá, y dice, eres una pobre desventurada. Entonces, la iglesia parece que va así, así, así y luego así. Y en la Odisea se habla de la iglesia contemporánea, de la iglesia que de todo lo que es el resultado de todo lo que vimos desde la Reforma o desde que cayó Israel, o desde que se incendió aquella parte donde estaba el emperador romano, que le echaron la culpa a los cristianos, y todo lo que vino deformándose para acá. Entonces vemos que ahora somos el resultado de todo eso, y debemos tener mucho cuidado de no salirnos o de buscar el ambiente espiritual de la iglesia de Filadelfia, porque estando ahí es como se tienen las puertas abiertas, de otra manera no. Ahora, las puertas abiertas, ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios. ¿Te das cuenta? Bien, entonces vemos que, te decía que la nación de Israel tiene un pequeño pedacito de tierra, la tierra prometida es mucho más extensa, y que esto es una tipología, y significa entonces, después de las aflicciones, la vida de iglesia se va a incrementar y va a ser más rica, una vida de iglesia más amplia, si estamos en la esfera o en el lugar en donde Dios quiere que estemos. Entonces, la simiente que está en nosotros será más rica, la tierra que está a nuestro alrededor será mucho más extensa, y es ahí en donde cumplimos el propósito eterno de Dios, porque Dios lo hizo así para que se cumpliera su propósito. Y esto es lo que Pablo les decía a estos hombres, que Dios, para cumplir su propósito, hizo esto y esto y aquello, ¿no? Así es que eso de que Dios tiene un propósito especial para ti, en cierto sentido sí, pero más bien Dios tiene un propósito y te llamó para que su propósito sea cumplido, y me llamó a mí para que su propósito sea cumplido. Y creo que ahora, por la misericordia de Dios, Génesis 15, que es un capítulo, créeme lo que es un capítulo difícil de entender por todo lo que representa los pichones y el cordero que fue abierto ahí, todo lo que fue abierto ahí, y la antorcha que pasa y la luz que ilumina ahí, la oscuridad, ¿no? Bueno, creo que nos ha quedado más claro, eso espero. Y en ese capítulo tenemos la simiente y tenemos la tierra. Y aquí tenemos a Cristo como el crucificado, el resucitado y el viviente. Es decir, Jesucristo es el que es viviente ahora y vive en nosotros. Y aquí también nos identificamos con él. Fíjate, este capítulo representa 400 años de aflicción. Lo que se dice aquí representa 400 años de aflicción, y representa la venida de Dios como un horno y como una antorcha. Y ahí Dios puso su pacto en vigencia para que nosotros cumplamos su propósito eterno. Ahora, ¿cómo estableció Dios su pacto? Bueno, al crucificar a Cristo como ofrenda de paz. Así es como Dios estableció su pacto y lo ratificó. De hecho, Jesucristo es el pacto. Entonces, al crucificar a Cristo como ofrenda de paz, o como el sacrificio por el pecado, y como el holocausto, y al resucitarlo como aquel que vive, aleluya, al ofrecer nosotros a Cristo y ser plenamente identificados con Él en su crucifixión y resurrección, entonces ahí Dios ratifica. Por eso, y una vez les decía, no sé si usted lo ha entendido mal o se ofendieron, yo espero que no se ofendan, porque la persona que se ofende quiere decir que no ha madurado todavía en muchas cosas. Cuando tú dices, es que no me saludó, y te pones como jarrito de Guadalajara y chillas, es un chillón inmaduro. Pero espero que no lo entiendas mal. Yo por eso les he dicho, miren, cuando están acá intercediendo, necesitamos exaltar a Cristo, ¿no? No lo tomen como un... Además te habla un poco de antes, ahorita ya no sé. No tomen este tiempo como un tiempo de cantar coritos, ¿no? Yo he venido a la... O sea, no canten coritos, intercedan. Proclamen a Cristo. Hablemos todo esto como una intercesión. Necesitamos, dice casa de oración, intercesión. O sea, yo creo que la casa de oración, la oración siempre ha sido intercesión. No tiene otra función más fuerte la casa de oración que la intercesión, no el sentarte a cantar coritos. No te ofendas.
Porque al rato el pueblo de mi hijo me quiere regañar y sale regañado él. No. ¿Para qué les dijiste? Chilloncillos estos. Entonces, es broma, estoy bromeando, ¿no? Necesitamos interceder. Necesita hacer intercesión, no un tiempo de cantar coritos y a ver qué voz de barítono, de tenor tengo, ¿no? O de contralto, con trabajo. Intercedamos, digo, cantemos un canto de bíblico, un cántico nuevo, intercedamos, Padre Santo, tu palabra, tu iglesia, el mundo, tu venida, los matrimonios, las familias, y pámbale, intercedamos. Porque eso es la casa de oración. ¿Qué hacía un sacerdote cuando entraba a la presencia de Dios? Bueno, ministraba a Dios, le ofreció un sacrificio, incluso él se ponía la sangre del sacrificio aquí en las orejas, pero luego intercedía. ¿Y por qué intercedía? Intercedía por el pueblo de Israel, pero además intercedía por las demás naciones. Esto muchos no lo saben o no lo han entendido, pero en los tiempos del sacerdocio levítico había 70 naciones y Dios le mandó a la nación de Israel, después de interceder por los planes de Dios en su nación, interceder y sacrificar por las naciones gentiles. Y el sacerdote tenía que hacer eso. ¿Te das cuenta? Es interesante la función de sacerdocio que llevamos. No se trata de ver si me siento bien, si Dios me bendice, qué contento estoy y pego de brincos. Está bien eso, está padre que brinquemos y que nos gocemos. Se trata también de llevar a cabo esa parte sacerdotal, porque la herencia que tenemos, el pacto que Dios hizo con nosotros, que está tipificado en todo lo que pasó aquí con Abraham, es en el que tenemos que entrar a trabajar, en el que tenemos que movernos. Entonces es importante que entendamos que al comprender que tendremos la noche oscura, las aflicciones y la venida de Dios como horno o como antorcha que nos refina y nos ilumina, en Génesis 15 estamos nosotros en el pacto establecido realmente por medio de Cristo, el cual nos permite cumplir el propósito eterno de Dios. Aquí en la vida de iglesia disfrutamos a Cristo como la simiente y como la buena tierra. Él es la buena tierra que es rica, en Él hay vegas de ríos, en Él hay ríos que fluyen, en Él hay granados silvestres, en Él hay higueras, en Él hay olivares, en Él hay tierra que parece bronce, en Él, o sea, están todos los elementos de guerra, de gozo, de disfrute, de avance en esa tierra que es Cristo como nuestra tierra. Pero también hay intercesión y también hay tiempos difíciles. Entonces, aquí en la vida de iglesia disfrutamos a Cristo como la simiente, como la buena tierra. Y es aquí en donde nosotros lo disfrutamos a Él como la gracia suficiente que cumple el propósito de Dios. Porque si no vamos a Él para tener gracia, para llevar a cabo su labor, no lo vamos a poder hacer. Vamos a Ezequiel 43. Voy a apoyar esto con un pequeño paréntesis. Y dice ahí: me llevó luego a la puerta. ¿A quién llevó? Porque yo me imagino que has leído Ezequiel varias veces, ¿no? ¿A quién llevó? ¿Quién llevó a quién? ¿A dónde? ¿Ok? ¿Lo llevó a dónde? ¿A cuál puerta? ¿Hacia dónde miraba esa puerta? Hacia el oriente. ¿De dónde sale el sol? Del oriente. Bueno, es de ahí donde viene el sol de justicia. Cristo es el sol. ¿Por qué lo habrá llevado a la puerta oriental? Porque esa puerta en la Biblia es muy importante, ¿no? La puerta oriental o el oriente es muy importante. Porque de ahí, o sea, es como si Dios lo hubiera llevado a buscar de Cristo como el sol de justicia. Ahora,
Al llevarlo ahí a la puerta del oriente es para que se orientara, porque ese es el oriente. Entonces, cuando nosotros miramos a Cristo, tu vida se orienta. Esto es verdad, porque aún siendo cristianos y conociendo a Dios, luego andamos como turulatos, todos ahí que no saben ni qué onda, ¿verdad? Y viendo qué doctrina creemos, qué no creemos, y luego andamos creyendo en cosas que no debemos creer. Pero Dios te lleva a la puerta del oriente de su templo, es decir, a que mires a Cristo, porque Él te orienta. Entonces Él nos orienta. Y dice acá, dice, me llevó luego a la puerta. Fíjate, una cosa es cuando tú vas y otra cosa es cuando permites que Dios te lleve. Y no te voy a hablar de eso, solamente me ha gustado nombrarlo mucho porque es un mensaje muy impresionante. El hecho de que esta palabra que te llevó Dios es como un soplo. La palabra es un soplo que fue como lo que vino en el Pentecostés, que llevó a los discípulos a testificar a todas partes del mundo, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos decir, el Señor me llevó? Porque no es que yo fui acá, fui allá, tú fuiste, pero ¿cuándo el Señor te ha llevado? Entonces, cuando el Señor te lleva, la cosa es diferente. Y Él te puede llevar suavemente, te puede llevar rápidamente o muy fuertemente, así como llevó a Felipe con el eunuco, así como llevó a Jesucristo al desierto, así como muchos fueron llevados, y como Dios los guiaba por medio de su Espíritu, Él los llevaba a cumplir el propósito de Dios. Y hay una diferencia muy grande entre ir y ser llevado. Necesitamos aprender a ser llevados por Dios a cumplir su propósito y a verle a Él en su gloria. Así es que al hablar de conocer la gracia, hablemos un poquito de cómo es que para cumplir el propósito de Dios hay una alegoría aquí que la Escritura nos presenta y lo vamos a ver. ¿Cuál alegoría? De dos mujeres. Entonces, Génesis es un libro que tiene la revelación divina, no es un libro tan fácil ni tan, o sea, es un libro que tiene que ver con la historia del hombre, de Dios con el hombre. Y entonces ahí encontramos las riquezas de la revelación divina, y cuanto más estudiamos esto, más podemos disfrutar de sus riquezas maravillosas. Entonces, cuando leemos el libro de Génesis, necesitamos también que Dios nos ilumine, la iluminación divina, necesitamos la luz de Dios, necesitamos que Dios nos abra un poquito los ojos para poder tener entendimiento de todas estas cosas. Y nuestra mente humana sea capaz de sacar algo de este libro, porque así sin Dios no lo podemos hacer. Aparte de los relatos históricos y de algunas historias interesantes que están ahí, necesitamos sacar la vida, lo que tiene ahí, ¿no? Estaba oyendo a un pastor bautista, he estado oyendo a unos bautistas predicar, y todo el tiempo están hablando, exhortar. Está bien lo que dicen, no está mal, pero no pasan de lo mismo todo el tiempo. He oído como 7 sermones de ellos en el último mes y medio. Entonces, ¿por qué los oyes? Para tener de qué hablar. En verdad que sí. Y pregúntame si he sido bendecido por algo de los que ellos han dicho. En cierto sentido sí, porque hablan la palabra, pero no pasan de lo mismo, ¿no? De hablarte de lo mismo que está en la superficie. Y no veo que es como si tienes un pollo y te comen las plumas y el pellejo a veces, pero no entras en la carne, no le muerdes a la pechuga, no, ¿me entiendes? No entras a la carne, solamente te llenas de plumas y de pellejito. Y está bien porque es la gallina, pero hay que comer la carne también. Amén. Entonces, aquí hay algo interesante, porque aparte de los relatos históricos y de algunas historias interesantes, hay muchas cosas más. Entonces tenemos que entender esto. Es que sí, fíjate, a los niños se les enseña que Génesis es un libro donde Noé metió a los animalitos en el arca, pero no les dicen todo lo que pasó ahí, ni qué significa el arca, ni que Dios le mandó calafatearla, ni que tenía 3 pisos, porque una ventana en tal lugar. O sea, muchas cosas que hay ahí, porque 40 días se tardó el diluvio, por qué ciertos animales entraron. O sea, hay 1000 cosas que averiguar. ¿Por qué fue Noé el que entró ahí? ¿Cómo es que Noé halló gracia ante los ojos de Dios? En fin, tantas cosas que hay. Y lo único que se le enseña a los niños es que en el arca de Noé, ¿no? Y el burrito le hace así, en el arca de, ¿no? Y pobres niños crecen taraditos en su rollo, con una enseñanza rara, que no se les enseña lo que se les tiene que enseñar.
¿Sí o no? Entonces, ¿a quién le va a llamar la atención que el burrito hace así? ¿A quién? Dime a quién. Entonces, no, es que a mi hijo de 3 años yo se lo digo, al de 4, pues, háblale la palabra. La va a entender. Tú piensas que no, pero la va a entender. O sea, hablemosle la verdad. ¿Sabes qué dice el libro de Jacer de los animales cuando estaba el diluvio? Estaban panicados los animales. Se morían del susto junto con Noé. El leoncito no le hacía así, el leoncito se estaba muriendo del susto, y la víbora y la jirafa y el rinoceronte junto con Noé, que estaba clamando hincado cuando la barca se hacía así, parecía que se hundía, y él tuvo que clamar a Dios para que hubiera una bonanza ya y se calmara todo ese asunto. ¿Y sabes dónde nos damos cuenta de eso? Cuando tiembla la tierra, ¿no? Cuando dicen, ay, estoy en una barquita, se menea para acá, se menea para allá, ¿no? Pero Cristo, no, que te pones amarillo y no sabes ni dónde agarrarte, que es salir corriendo de ahí, que es una cosa que tu mente no, consciente no entiende, ¿no? Que piensas que se va a caer todo, o sea, no sé, te paniqueas todito, ¿no? Bueno, así, imagínate, pero con Noé por 40 días y 40 noches. Entonces tenemos que enseñar la verdad. Y Génesis tiene un montón de cosas en verdad ricas, ricas. Así es que hablemos de la alegoría de las dos mujeres, por lo menos estos últimos 55 minutos. Sara y Agar, hablemos de ellas. ¿Quiénes son ellas? Bueno, una es la esposa y otra es la concubina de Abraham. ¿Quién era Abraham? El llamado de Dios. Bueno, ellas dos, la esposa, ¿quién iba a pensar? Fíjate, si Dios no le hubiera revelado al apóstol Pablo que estas dos representan dos pactos y son una alegoría, ¿quién lo hubiera entendido si Dios nos revela eso? Entonces es una llave que Dios nos da para entrar a algo más. Entonces Abraham era el llamado de Dios y tuvo una esposa y tuvo una concubina, y dice Gálatas 4:24 que estas dos mujeres son una alegoría o una parábola o un algo que nos dan una lección de entender otra cosa que está atrás. Fíjate, repito esto, si el apóstol Pablo no hubiera escrito en el libro de los Gálatas, en el cual se nos dice que estas dos mujeres eran una alegoría de los dos pactos, entonces ninguno de nosotros se hubiera imaginado que Sara era un pacto y Agar era otro pacto. Pero ellas representan dos pactos que tienen que ver con todo el caminar del pueblo de Dios hasta el Apocalipsis y hasta el final de los tiempos, hasta la Nueva Jerusalén y por otro lado hasta el infierno. Con estas dos mujeres. Bien. Si queremos apreciar lo que te decía hace ratito, los tesoros de Génesis, entonces debemos entender que Génesis es un libro de alegorías. La biografía de Abraham es una alegoría. Te lo he dicho muchas veces, la vida de Abraham es tu vida, ¿no? Tu caminar con Dios lo puedes ver en el caminar de Abraham. Tú puedes decir, Señor, ¿cómo es mi caminar contigo? El Señor te puede decir, o yo te lo puedo decir, estudia la vida de Abraham y vas a entender tu caminar con Dios. Señor, ¿cómo es la cosa de la iglesia? Tendremos que ser presbiterianos, tendremos que ser metodistas, bautistas, católicos, o algo más desviadón, testiguillos de Jehová, o por ahí de los santos del séptimo día, o seremos anglicanos. No, porque no vivimos en Inglaterra, aquí seríamos pejianos, ¿no? Porque está el peje. ¿Qué seríamos? Ninguna de esas cosas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tenemos que hacer lo que dice la iglesia, la Biblia, que tenemos que ser como el pueblo de Israel, camino con Dios. Es decir, somos un pueblo que tiene un caminar con Dios y tenemos que hacerlo de la manera como Dios dice que tenemos que hacerlo, porque si no, nos desviamos. Así es que la biografía de Abraham es una alegoría, su esposa, su concubina también son una alegoría que tiene mucho significado. Y lo que vamos a ver ahorita, o empezar a ver, en cuanto podamos, vamos a ver cuánto podemos indagar acerca del significado de esta alegoría. Bueno, antes de llegar a esta alegoría, quiero
ver algo acerca del libro de Génesis. Fíjate. Primero quiero preguntar, ¿cuántos se han deleitado en la lectura de Génesis? Ok, no todos, pero algunos. Seguramente algunos no lo han leído todavía. Bueno, les invito a que lo lean y se puedan deleitar en el libro de Génesis. Entonces la pregunta es, ¿por qué Génesis es un libro tan agradable y tan precioso? ¿Qué es lo que lo hace así? En primer lugar, Génesis tiene muchas semillas que se van desarrollando en todo los libros de la Escritura. Entonces, son las semillas que se sembraron, que se van desarrollando en toda la revelación divina, y ahí Dios sembró todo eso está sembrado por Dios mismo. Entonces, este libro contiene todos los aspectos de la revelación divina, todos, el juicio, la salvación, la lucha contra quien estamos luchando, la fuerza del enemigo, la fuerza del pueblo, todo está ahí. Entonces, el primer capítulo vemos que Dios desea expresarse por medio del hombre y que con ese propósito Dios crea al hombre a su imagen, Génesis 1:26, para expresarse. Pero también vemos ahí que Dios nos enseña la relación, fíjate esto, la relación entre la creación y el hombre. ¿Por qué Dios creó todo y qué tiene que ver el hombre en todo esto? Entonces, Dios nos hizo para expresarlo, eso lo entendemos ahí. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, dice aquí la Escritura. ¿Con qué intención? De que fuera la expresión exacta de Dios y de que por medio de esa expresión Dios tuviera un dominio, un reino en el cual Él pudiera ejercer su autoridad. Todo eso lo cuenta el capítulo 1 de Génesis. Entonces, ¿qué autoridad estamos ejerciendo? La nuestra, no, Señor, la autoridad de Dios. Dios está llevando a cabo una autoridad a través de su pueblo. Esta es la intención final de Dios, su propósito eterno. Entonces, si tú lees la Biblia bajo esta luz celestial, te vas a dar cuenta de que en toda ella contiene la intención divina. Ahí está la intención de Dios en la Escritura. Entonces, para cumplir el propósito de ser expresado y de poder dominar la tierra, porque acuérdate que la bronca en el universo es por la tierra. Satanás quiere reinar en la tierra, él se cree rey, él se cree Dios en la tierra, pero Dios necesita un pueblo que le adore en la tierra y que gane para él la tierra, y ese pueblo somos nosotros. Ahora, Dios necesita tener la simiente y necesita tener la tierra, y tanto la tierra como la simiente están relacionados con Cristo. Este Cristo debe ser forjado en el pueblo de Dios. En esta iglesia Cristo debe ser forjado. El contenido de la iglesia es Cristo y tiene que ser Cristo. Lo he dicho muchas veces, tenemos que venir llenos de Cristo previamente. Necesitamos llenarnos con algo de Cristo. Y entonces, cuando estamos todos aquí con algo de Cristo, nuestro contenido es Cristo. Hoy en la madrugada estaba llorando, eran las 10 para las 5 de la madrugada. Te digo que desde que cumplí esta edad ya me despierto a las 4:30. Y me cuesta un trabajo dormirme después. Entonces trato de aprovechar el tiempo mientras lucho con mi carne ahí de que está toda atarantada. Pero estaba orando y considerando varias cosas de Dios, intercediendo por el tiempo que íbamos a tener ahorita. Entonces es interesante que cuando tú te llenas de Dios y traes las cosas de Dios, el contenido de la iglesia es Dios. Ahora, yo sé que muchos de ustedes hacen eso también, no a las 4 de la madrugada, pero a otras horas. Y está bien, no crean que lo hago porque me levanto muy temprano, sino porque de repente abro los ojos y digo, ay Dios, no sé si empiezan a necesitar un Valium o un té de gordolobo, no sé, algo así. Bien, entonces este Cristo debe ser forjado en el pueblo de Dios, y Dios quería hacer eso, mis hermanos, desde Adán y con Adán, pero sabemos que Adán falló. Finalmente Dios tuvo un nuevo comienzo, Dios tuvo un nuevo linaje, el linaje de los llamados, que ya lo vimos en Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, entendemos el linaje de los llamados, y ahí estamos tú y yo. Entonces, en ese linaje de los llamados, Abraham empezó a cumplir el propósito de Dios, creyéndole a Dios, y le fue contado por justicia. Y aquí estamos tú y yo de la misma manera.
Tú y yo no estamos aquí porque cumplimos la ley y somos aprobados por Dios. Estamos aquí porque creímos en Cristo y nos fue contado por justicia. No, eso dice la Escritura, que es la manera en cómo somos salvos. Entonces, si tú lees la biografía de Abraham, verás que Dios se presentó repetidas veces con él y vino con una promesa acerca de dos cosas: la simiente y la tierra. Así se le presentó Dios a Abraham. Abraham no era joven cuando Dios lo llamó por primera vez. Él tenía 75 años cuando respondió de una manera plena al llamado de Dios. 75 años tenía. Aquí no creo que haya alguien ahorita de 75 años, aparte de Juan Manuel. ¿Es cierto? Él tiene mi edad, 52. O sea, pero Abraham, fíjate, era mayor que todos los que estamos aquí cuando se entregó plenamente al llamado de Dios. Tú y yo tenemos una ventaja bien grande. Yo conocí de Cristo a los 19 y ustedes son bien jóvenes también. ¿A qué edad conociste a Cristo, Javier? A los 12, fíjate, Abraham ya había querido eso, a los 12 años. Él tenía 75 años, ¿no? ¿A qué edad conociste de Cristo? Sí. ¿A los 13? ¿Y qué te pasó? ¿Y qué te pasó? Te me perdiste por allá. Ok, desde los 13 años. Fíjate, Abraham hubiera querido haber conocido desde los 13 años al Señor. Yo conocí gente que lo conoció a los 8 años y tuvo un paréntesis hasta los 18 años. Un paréntesis donde probó la droga, probó la pornografía, probó porquería y media, y luego después de que están todos como tontos, regresan al Señor. Pero yo hubiera querido Abraham conocer a Dios desde los 12, 13, desde los 18, desde los 20 años. 75 años tenía Abraham cuando respondió plenamente al llamado de Dios. Abraham tenía 75 años de edad, pero no tenía ningún hijo, no tenía hijo. Entonces, para Dios eso era muy bueno. Cuando Dios lo llama a él, o cuando Dios te llama a ti, es mejor que no tengas nada, porque si tienes demasiado, eso va a estorbar el llamado de Dios. Por eso mucha gente que tiene esto y tiene el otro y tiene aquello y reciben un llamado, son llamados, ya no es tan fácil, tienen muchos estorbos. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas. Fíjate, a los 19 años yo tenía mis estudios y ya, bueno, trabajaba, ¿no? Mantenía mis estudios con mi trabajo y ya, no tenía nada más. Pero ¿no te has dado cuenta que los que más tienen difícilmente se entregan a Dios? Ya una persona de 60 años, de 50 años, de 40 años, llamada a esa edad, porque Dios los llama, son difíciles, ¿no? Tienen muchas cosas ya hechas que les va a costar mucho trabajo aprender a dejar. Aún los hijos para muchos son un estorbo. Mira, aquí no hay alguien que de repente no están acá, algunos que tienen hijos. ¿Por qué no es que los hijos? Bueno, pero de todas maneras son llamados y de alguna manera están en Cristo. Pero te hago esta diferencia para que veas que esto era algo bueno. Entonces, cuando Dios te llama, es mejor que no tengas nada, porque si tienes demasiado, te va a estorbar. Ahora, cuando Abraham fue llamado por Dios, no tenía hijo, vivía en una tierra condenada, una tierra demoníaca. ¿Te acuerdas lo que quiere decir Ur de Caldea? Tierra de demonios, de la cual Dios lo llamó a salir. Bueno, después de salir y de ser llamado, Abraham seguía sin tener hijos y seguía sin tierra. Vamos a suponer que hoy un hombre y su esposa no tienen hijos ni tierra. ¿No se sentirán las personas más miserables de la tierra? Por supuesto que sí. Quizás Abraham le haya dicho a su esposa: ¿para qué estamos aquí? Tengo 75 años de edad, tú tienes 65, no tenemos ni un solo hijo, fuimos llamados a salir de nuestra tierra. ¿Dónde estamos? ¿O qué estamos haciendo acá? ¿O a dónde vamos? Bueno, parece que estaban en una situación lamentable, además en un lugar de idolatría. Sin embargo, cuanto más miserable sea nuestra condición, mejor cumpliremos el propósito de Dios, porque más vamos a aprender a depender de Dios, al menos que seamos necios y no dependamos de Dios. Espero que ninguno de nosotros tenga un hijo, escuche esto, interiormente, ni una tierra exteriormente, sino que
no tengamos nada por dentro y por fuera y estemos en una situación maravillosa donde decimos no tengo nada, no me preocupo de nada, entonces no me cuesta trabajo. Esa es la razón. Entonces Dios no quiere que tengamos nada a fin de poder cumplir su propósito. Entonces Dios desea forjar a Cristo en nosotros como la simiente y luego cultivarlo exteriormente como la tierra, en los frutos del Espíritu, la paciencia, la bondad, el amor fraternal, todo eso, ¿no? La humildad, la misericordia, eso es cultivarlo exteriormente, pero desea que lo tengamos adentro primero, si no, no se puede. Entonces, primero la semilla debe ser forjada en nosotros y luego debe ser cultivada exteriormente. ¿Para qué? Para que se convierta en el ámbito, en la tierra, ¿no? Entonces, tú y yo, fíjate, tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer el ambiente espiritual aquí en la tierra. Es interesante, ¿no? Podemos hacer un ambiente mundano con facilidad. Si nos empezamos a llevar de a cuartos y un poquito así, nos deslizamos rápidamente. Que tiene nariz de perico, tú tienes orejas de Hilario plano. Y empezamos a hablar así, y empezamos a hacernos bromitas. Entonces, si vamos más en todo eso, o sea, si le damos énfasis a eso, de repente te vas a dar cuenta que se va a hacer una especie de no dinámica, sino de costumbre adquirida, en donde difícilmente vas a poder entrar en el plano espiritual por causa de eso, porque esto ha pasado en muchos ámbitos. No digo que siempre estemos así todos serios, pero debemos tener cuidado de eso. Así es que tenemos la encomienda de Dios de hacer el ambiente espiritual primero dentro de nosotros, con la semilla sembrada, es decir, con la palabra de Dios, con ese Cristo que vive dentro de nosotros, y luego hacer todo afuera en la tierra, es decir, sembrar en la tierra aquella semilla que fue sembrada acá. ¿Qué estamos sembrando? Una amistad, estamos sembrando una comprensión, estamos sembrando amor, estamos sembrando, o se nos ha sembrado todo eso, y lo estamos nosotros cosechando y haciendo acá afuera. Ya vimos que Abraham, con esto voy a terminar, respondió al llamado de Dios vacilando con el lodo y el agua, de eso hablamos hace no sé cuánto, y Dios, mis hermanos, no le había dado ningún hijo a Abraham, y por eso él se llevó consigo a Lot, su sobrino, como compañía. Y dijo, no, pues ando muy solo, me voy a mi sobrino. Y entonces Abraham no podía decir que no tenía nada como compañía. Abraham no podía decir que estaba solo porque había tomado consigo a Lot. Pero además, tal vez haya encontrado y haya recogido a Eliezer mientras viajaba y pasaba por Damasco, porque él era damasceno. Eliezer, su criado, era de Damasco. Entonces, después de eso, quizás consiguió a Agar, y después de haber caído en Egipto, cuando iba a la deriva como un pedacito de madera flotando, él estuvo dispuesto a sacrificar a su esposa en Egipto. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Pero esta fue preservada mediante la providencia de Dios y también fue preservada conforme al plan de Dios. Abraham obtuvo muchas riquezas, incluyendo una sierva egipcia llamada Agar. Entonces, en Harán, Abraham tomó a Lot, en Damasco encontró a Eliezer, en Egipto a Agar. Esto fue como fue tomando cositas Abraham, de aquí, de allá y de más allá. Hay muchos cristianos que empiezan su vida así, empiezan a tomar de aquí, de allá, y cuando se dan cuenta, ya tomaron muchas cosas y su vida se complica más. Espero que capten lo que les estoy diciendo. O sea, es más complicada su vida. Bueno, Abraham hizo esto, tomó de aquí, tomó de allá, y así fue. Entonces, en la buena tierra no consiguió absolutamente nada. Todo lo que logró en la buena tierra, nada más y exclusivamente fue la promesa de Dios en palabras sencillas acerca de la simiente de la tierra. Abraham, yo te daré esta tierra a ti y a tu descendencia, y te daré una simiente. Fue lo único que recibió en la buena tierra. En los otros lugares tomó a Eleazar, en otro lugar tomó a Agar, y así es como caminó Abraham. Ahora, aunque Abraham no podía discutir con Dios, probablemente Abraham quería decirle: Dios, no necesitas prometerme continuamente que me darás un varón. Ya me dijiste que mis descendientes serán una gran nación. En 3 ocasiones dijiste que yo tenía una simiente, pero no veo que hagas nada, ¿no? Digo, pudo haberle dicho esto, porque ya si cumplir 63 años está chistoso, imagínate cumplir 100.
Entonces puede ser que Abraham le dijera a Dios, ¿no te das cuenta de que una sola acción es mejor que 1000 palabras? Bueno, no solamente me hiciste una promesa, sino que también estableciste conmigo un pacto. Me dices que la lluvia está por venir, pero todavía no he visto ni una gota de agua. También me dijiste que me darías esta tierra. ¿Por qué no me la das ahora mismo? Siempre dices, te la daré, pero a lo mejor no sabes que la necesito ahora. ¿A poco no son así nuestras oraciones? Señor, ya dámela ahora, Señor, y te pido por esto y por aquello, y no llega y dices, ¿y ahora qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que tus tiempos no son los tiempos de Dios. Mucha gente cree que le puede ordenar a Dios cosas, así es esto, es lo de allá, y creen que lo hace. A veces Dios te responde luego, otras veces no. A Abraham no le respondió luego, y muchas veces a nosotros tampoco nos responde luego. ¿Qué edad tiene tu hijo, Evaristo? 2, casi 3. Va por los 3. Imagínate que Evaristo estuviera, Señor, tú me prometiste un siervo y quiero que hagas un siervo. Señor, ¿cómo hace un siervo? Apenas está comprendiendo cosas, ¿no? O sea, espérate. Trabaja en todo ese asunto y entonces el fruto será que tu hijito va a ser un siervo de Dios, va a ser un siervo mío. Pero no lo quieras así porque es imposible. A menos que quieras uno como esos que hay que se los visten de trajecito de 3 años y empiezan, no, y empiezan a hablar así. Yo he visto algunos que hablan así, ¿no? Es más, unos ni saben hablar y están hablando así, ¿no? Y tienen 2 años y toda la iglesia, amén, ¿qué están ahí diciendo? Pobres, o sea, hay gente así, pero bueno, con Abraham no fue así. Entonces, tal vez Abraham le estaba diciendo todas estas cosas, de cómo le había dicho y prometido y pues me dijiste una tierra y dónde estamos, no me has llevado a ese lugar, y Dios dijo, con calma, Abraham, necesito enseñarte muchas cosas mientras vayas caminando conmigo. Entonces esta fue una verdadera prueba, es lo que te trato de decir, una verdadera prueba para la vida de Abraham. Abraham era como tú y yo, un ser humano. Entonces tú y yo tenemos pruebas también en esta vida. Fíjate, primero Abraham contaba con Lot. Más adelante Lot le causa problemas y se aparta de él. Y luego, pasando el tiempo, Abraham confió en Eliezer, diciéndole a Dios que Eliezer sería su heredero. Y dijo, no, pues este Damaseno que me diste, el criado que tengo. Y cuando Dios dijo que Eliezer no sería su heredero, quizás Abraham haya dicho, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿No? Me acabas de robar, me niegas todo, no me das ni siquiera un solo sí. O sea, me acabas de traer para acá, me sacaste donde no. En fin. Entonces Dios quiso fortalecer, escucha esto, la fe de Abraham. A veces pensamos que tenemos mucha fe, pero son sentimientos, la fe se prueba de otra manera. El apóstol Pedro, hablando de la fe, dice que tu fe más preciosa, dice, el oro es pasado por fuego, dice, y tu fe es más preciosa que el oro. Entonces tu fe tiene que pasar por fuego y no es nada agradable, pero tiene que ser refinada y preparada para el día en que el Señor venga. Entonces la fe tiene que pasar por el fuego para que sea refinada. Entonces Dios quiso fortalecer la fe de Abraham y por eso hizo un pacto con él de una manera extraordinaria. Y entonces usa 3 animales, tomó el ganado, 3 animales de ahí, 2 aves vivas. Y ese pacto hecho por Dios fue mucho más sólido que una sola promesa de Dios. Entonces Dios hizo un pacto ahí con Abraham. Luego Abraham, tal vez Abraham y Sara, porque eran los dos, probablemente tuvieron mucha comunión. Su comunión era triste, era así chistosa, y tal vez Abraham le haya dicho a su esposa Sara, hace muchos años que Dios prometió que tendríamos una simiente, pero yo creo que ya no hablaba así, le habría dicho, ¿y dónde está, hija? ¿No? Y Sara seguramente era que movía sola la boca. Entonces, porque a la edad la gente mueve la boca sola. Nunca he entendido por qué no he llegado a eso todavía. Les voy a platicar cómo va a ser el día en que llegue. Entonces yo creo que Abraham le decía, oye, pues ¿dónde está esa promesa? ¿No? También nos prometió una tierra. Para fortalecer nuestra fe, Él hizo un pacto con nosotros y
No podemos decir que no se puede confiar en ese Dios que nos habló, el Dios creador que nos habló. Porque ofrecí los animales, ofrecí las aves, como el Señor me lo pidió. Sin embargo, pues todavía no tenemos nada, Sara. En estas circunstancias, las esposas se parecen a Sara. A menudo son más detallistas, son más refinadas que los hombres, las mujeres. Y mientras Abraham hablaba de una manera tan triste, quizás le haya hecho a él una buena propuesta y le dijo: Abraham, no podemos decir que no se puede confiar en la palabra de Dios, pero considera nuestra edad. ¿No te dijo Dios que alguien nacido de ti sería tu simiente? Y entonces Sara empieza a cavilar cosas, ¿no? Ahora tengo una buena propuesta. El hecho de que hayamos conseguido a Agar, yo creo que por ahí viene la respuesta de Dios, dijo Sara. Porque era más detallista, veía más cosas. Abraham no había pensado en nada de eso con Agar, pero ya que Sara lo invita, Abraham dice: pues ya vas que chutas, ¿no? Entonces, Abraham sigue el consejo de Sara y les nace un Ismael para acabarla de amolar. Un hijo con problemas, un hijo no legítimo les nació. La mayoría de los que yo conozco que tienen niños adoptados, conozco a muchos. ¿Te acuerdas, Gladys? ¿Dónde está Gladys? Ahí estaba, aquí, ya se fue. Bueno, unos amigos adoptaron a 3 niños porque ellos tenían un síndrome que se tiene 1 en 1.000.000. Entonces sus hijos pudieron concebir 2 y antes de los 3 años se les murieron. O sea, nunca se desarrollaron bien, los tenían. Y yo fui a dos entierros de sus niños. Entonces ellos adoptaron a otro niño, a una niña. Fue un problema. Y ellos son cristianos, pero problema. Conocí otros que adoptaron otro, un problema, otros, o sea, son problemas los niños, porque quién sabe dónde vienen, quién sabe cuáles son las raíces, y tú puedes decir: no, pues ya esto que hasta aquí termine, yo decreto que ya no te, pero los chavos crecen y son problemáticos porque traen otra situación adentro que desconocemos a veces. ¿Qué fue lo que les dieron? ¿Cómo los tuvieron? ¿Si los rechazaron? ¿Si no los rechazaron? O sea, y viene una situación difícil. Entonces los niños salen extraños, ¿no? Unos salen odiando, porque todos los niños rechazados traen un odio adentro fuerte, te cambian el carácter así, ¿no? Entonces es una experiencia que yo la he visto en mucha gente que ha adoptado niños. Entonces, Sara no midió lo que le estaba diciendo a Abraham. No, pues aquí está Agar. No lo adoptaron, pero no era un legítimo del matrimonio que Dios había llamado, ¿me explicó? Ahora, Abraham sigue el consejo de Sara, nace Ismael, y después del nacimiento de Ismael, quizá Abraham haya dicho: ¿quién podrá rechazar a este niño? Nació de mí, o sea, es mi hijo, pero no el hijo de Sara. Entonces él pudo haber dicho: ¿no creen que Dios nos proveyó o ejerció la providencia al darnos a Agar en Egipto y al permitir que diera a luz un varón y no a una muchacha, sino un varón? Y a veces nosotros pensamos de Dios así: es que yo creo que por eso nos trajeron la cocina así, por eso la sala llegó gris, y empezamos a pensar en rollos, ¿no? Por eso sonó el teléfono exactamente a las 9 de la mañana y hacemos todo un pancho extraño de que así es la voluntad de Dios, y nos damos cuenta que a final de cuentas eso no es así. ¿Sí van captando o no? Ok, aleluya. Entonces, Dios ejerció su providencia en 3 aspectos. Nos dio a Agar, pudo haber dicho esto a Abraham, permitió que ella concibiera y nos dio un hijo varón. Alabado sea el Señor, ¿no? Esta es la voluntad de Dios. Este es indudablemente fruto de la providencia de Dios. Pero después del nacimiento de Ismael, Dios se aleja de Abraham por 13 años. Hay un silencio de Dios con Abraham por 13 años. Entonces yo creo que Abraham estaba: duérmase mi niño, duérmase. Y Señor, ¿dónde estás? Y 13 años Dios no le habla a Abraham.
obviamente Dios se molestó. Déjame decirte aquí algo importante. Cuando nosotros somos desobedientes a Dios o estamos escuchando otras voces o seguimos nuestros propios sentimientos para pensar que esa es la voluntad de Dios, insistimos en algo que Dios no aprueba, déjame decirte algo, a veces Dios esconde su rostro en nosotros y como que se indigna un poquito y no, Él está ahí, pero no lo sentimos, perdemos el gozo de la salvación, aunque Él sigue estando ahí. No sentimos que algo se perdió en nuestras vidas, que teníamos pero se perdió. Y llega a ser algo terrible una situación así. David le pasó esto cuando se metió con la mujer de Urías, y él en el Salmo 51 decía: vuélveme el gozo de tu salvación. Él había perdido el gozo de la salvación. Él estaba vacío otra vez, después de haber tenido un corazón conforme al corazón de Dios, de que Dios le cumplió una promesa, le hizo rey, le habló de otra promesa futura. Entonces él de repente perdió el gozo. Y esto puede ser algo que se nos puede perder en un momento dado. Yo les digo a todos que son novios: tengan cuidado en su noviazgo, porque en el noviazgo se pueden perder muchas cosas de Dios. Aunque ustedes no lo crean, sí, si no tienen cuidado y guardan sus vidas en esa etapa. Entonces, Abraham creía que tenía todo hecho con este niño, y nos damos cuenta que Dios de repente ya no le habla. Mira, vamos al 16 de Génesis. Me estoy reponiendo en los sábados que ya no fuimos, ¿eh? Sí. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Tenía solamente 86 años. Solamente, ¿no? Ahora vamos al 17:1. ¿Qué dice ahí? Fíjate, desde sus 86 que se llegó a Agar hasta sus 99 años, Dios no le habló y se alejó de él. Tú puedes decir: se lo merecía el Abraham, pero con 2 o 3 días en tu vida cristiana que tú te sientas que Dios no está ahí, que no está por ningún lado, agonizas. ¿Y dónde está, Señor, en esta necesidad que tengo, en este anhelo que tengo? Y Dios como que está escondidito por ahí. Y nos cuesta tanto trabajo porque en ese momento la mente empieza a hacer mil cosas y nos alejamos, nos vamos en el corazón para otras cosas. Esos son momentos delicados en la vida de nosotros, porque nosotros queremos una cosa, pero Dios no responde. O no en este momento, por lo menos, que queremos, ¿no? Entonces, por una parte, fíjate, en ese periodo, quizás Abraham haya sido bien feliz en su carne, en su rollo con su hijito. Tenía un hijo, se lo llevaba para acá, se lo llevaba para allá, a lo mejor lo llevaba de cacería, yo qué sé, lo llevaba para todos lados. Pero por otra parte, él sufrió porque Dios no se le aparecía ni habló con él en esta etapa. Es probable que le haya dicho a su esposa: ¿y Dios por qué no se nos aparece otra vez? ¿No? O a lo mejor le digo: Sara, ¿no has visto por ahí a Dios? Y Sara dice: no. ¿Y tú? No. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se pudo haber preguntado. A lo mejor él decía: no volvimos a Egipto, no hicimos nada malo, él ya nos cumplió su promesa, ¿no? Porque pues pensaron que Ismael era su promesa. Hemos actuado conforme a lo que él nos propuso, de una simiente para cumplir el propósito de Dios. Es decir, con este niño Ismael el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Qué hay de malo? Tenemos un hijo, pero no tenemos la presencia de Dios. Entonces algo está extraño. Y aquí es algo que tú y yo debemos entender.
perder el sentir de Dios, perder el sentimiento, el sentir de la presencia de Dios es lo más espantoso que nos puede ocurrir. Y a mí me ha pasado y estoy seguro que a ti te ha pasado. Porque no somos perfectos y a veces la presencia de Dios se esconde o a veces, no sé, así pasa. Lo más seguro es que nosotros tuvimos una desviación, muy sutil, pero la tuvimos. Entonces, después de 13 años, finalmente Dios viene y le dice a Abraham: yo soy el Dios que todo lo provee. Anda delante de mí, sé perfecto. 17:1. Abraham era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y se le apareció como el todopoderoso después de 13 años. Qué alegría ha de haber sentido Abraham cuando Dios se le apareció. Ahí le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Dios parecía decirle a Abraham: Abraham, debes ser perfecto. No has hecho nada malo, pero no eres perfecto. Así malo, como Juan Manuel o como otro, o sea, yo. No lo has hecho, pero no eres perfecto tampoco. Entonces Dios le dijo que una simiente nacería no solamente de él, sino también de su esposa. Y entonces le dijo que él le daría a Abraham un hijo. Versículo 16, un hijo de Sara, del capítulo 17. Entonces Ismael había nacido de Abraham, pero no de Sara. Abraham se negaba a renunciar a Ismael y dijo Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Fíjate lo que dice el versículo 18 del capítulo 17. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Fíjate, Dios le contesta a Abraham y le dice: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. O sea, este no es. A lo mejor Abraham dijo: a lo mejor nos equivocamos de nombre. No, Señor, este viene de Sara. Este viene de Sara y llamará su nombre Isaac. Versículo 19. Entonces Dios parecía decirle a Abraham: Abraham, no me has entendido, no solo la simiente debe provenir de ti, sino también de Sara, y su nombre será Isaac, no Ismael. Entonces Dios había rechazado a Ismael aquí ya. Este no es uno que viene de ti, pero Ismael ya estaba. De esto vamos a hablar la siguiente vez y vamos a dejarle aquí para que no te desveles. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las riquezas de tu palabra y porque dependemos de que tu Espíritu nos dé entendimiento de ella, Señor, para poder comprender y, como decía, Señor Daniel, comprender tu voluntad. Los justos, los entendidos entenderán o comprenderán. Y que podamos, Señor, tener una comprensión de tus planes desde el principio, de cómo te moviste tú y de cómo te estás moviendo ahora en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Señor, que tu palabra y tu obra sean confirmadas en cada uno de nosotros y de nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.